estamos con nuestro rabino Joseph. Queremos hoy hacer una cosa diferente. Queremos aprender muchas cosas que nos quedan con dudas y compartir con ustedes algo que nos va a servir a todos. Entonces, una de las preguntas que yo quisiera hacerle al rabino así directamente es, por ejemplo, hay mucha gente que habla de las comidas en la Biblia, rabino. Entonces la gente dice, no, que comer cerdo está bien, porque Pedro dijo en la Biblia que si en esta manta están todas las comidas, entonces que mata y come, y ya la gente dice que entonces yo quisiera estar seguro si comer cerdo está bien o está mal, y si usted nos puede ayudar con eso y explicarnos bien cómo es realmente que se interpreta esto en la Biblia. Claro, claro. Shalom a todos. Primero es la interpretación del texto está mala, porque si miramos todo el contexto de Hechos ahí de los apóstoles, cuando Kefa, Pedro, está ahí en casa de Shimón, él está orando y es la hora sexta, o sea, mediodía. Entonces está ahí, tiene una visión de una cosa como un vaso lleno de animales impuros y un malar que dice, un ángel que dice para él matar y comer, y él contesta diciendo que nunca comió algo impuro, nunca puso algo impuro en su boca. Esto porque, como judío, creció ahí sumiso a Torá, ¿no? Bajo los mandamientos de Hashem. Y cuando él termina de esta visión, por 2 veces, llegan los mensajeros de Cornélio para hablar con él, que Cornélio, en el mismo tiempo, tuvo allá una visión donde otro malach, otro ángel le hablaba para él que él tenía que buscar a Shimón, por apelido Kefa, que daría a él palabras que importaban su salvación. Entonces, na realidad, este vaso lleno de animales impuros fue para crear un pacto en Kefa, que así como la mitzvah, los mandamientos de Hashem lá en Levíticos 11, que habla de los animales puros e impuros, Hashem estaba hablando que así mismo era la visión de los judíos en aquel tiempo sobre los gentiles. Eran como animales impuros. Entonces, si jamás Kefa entraría en la casa de un oficial romano para comer con ellos. Pero cuando Hashem habla con él, cuando él dice, nunca puse en mi boca una cosa impura, ele está dizendo assim, não llame de impuro a todas as coisas que Hashem purificou. Ou seja, ele estava falando, não era de animais, estava falando, criando um impacto em Kefa para receber os gentiles. Não llame de impuro os gentiles a qual Deus purificou. E quando ele chega ali, que ele habla com Cornélio, o que passa? É que ele mal termina de falar, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, llena as pessoas e eles começam a profetizar. E mira, eram gentiles romanos, estavam aí, pero creyentes e com o coração aberto para servir a Hashem. E o Ruach HaKodesh não hizo acepção de pessoas, já, e Kefa, está aí no contexto, Kefa recuerda de la visión, e quando é chamado para justificar-se delante de los Shelichim, de los apóstoles aí em Jerusalém, ele habla de la visión. Está claro, então, que ele não está falando de animais, assim, de una visión que refería-se a los gentiles. Muy interesante, rabino. Otra pregunta, rabino. Jesús en su tiempo, él era judío, ¿correcto? Claro. Es lo que hemos estado aprendiendo. ¿Él realmente estaba en contra de los judíos? ¿Cuál era la situación de él en cuanto a los judíos? Porque la gente común dice que todo lo que era judío lo rechazaba y decían que él era enemigo de los judíos sencillamente y que él sencillamente empezó en ese momento lo que es el cristianismo. No, es también otra mala interpretación, una lectura sencilla. Yeshua, Jesús, es el descendiente del rey David, de la casa de David, de la tribu de Judá. Luego es un judío, o sea, un hijo de Israel. Y vino para su pueblo, porque si nosotros rechazarmos eso, estamos rasgando toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque estão conectados. Jesús vino de la tribu de Judá, es un israelí, es un hijo de Abraham, es parte del pueblo de Israel, es un judío. Y a quien Yeshua rechazaba eran personas malas. O sea, personas malas existen en todos los sectores, en todos los lugares, en todas las religiones, en todos los pueblos. Y había una clase de personas que estaban dentro de un movimiento
judío mais ortodoxo desse tempo tradicional, que era o movimento fariseu, que por observação era o melhor movimento que existia. Eram os fariseus, eram os melhores, não eram os piores, eram os melhores. E haviam pessoas aí que não tinham seu coração sincero para aprender, sim, eram pessoas que queriam sempre criar situações para dañar a mensagem do Messias. Luego, a estos que imponiam as pessoas tradições humanas, que alejavam estas pessoas de Hashem e de sua mensagem, de seus mandamentos, a estos era que Yeshua era em contra eles, não contra o povo de Israel. Pelo que ele mesmo dijo que vino para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como seria contra seu próprio pueblo? No tenía sentido. Entonces esto está muy relacionado con lo mismo. ¿Usted cree, y nos puede enseñar por favor lo que muchos hemos repetido en tiempos pasados, que realmente los judíos mataron a Jesús? Entonces, depende de qué respuesta usted quiere, la perspectiva que usted quiere escuchar. Si nosotros podemos decir, los judíos mataron a Jesús, depende de lo que usted quiere escuchar. Porque si yo pienso en el escenario político, quem matou a Jesus foram os romanos, porque o império era dos romanos. Se eu penso no cenário religioso, então os judeus mataram a Jesus, porque de parte da religião de los fariseus, de los saduceus, que não queriam deixar seu monopólio, que estava aí, monopolizando toda a parte religiosa e o templo, então eles mataram Jesus. Agora, se pensamos em cenário espiritual, todos nós matamos a Jesus. Me deja impresionado, Rabbi. Qué bendición. Qué bueno, qué bueno. Ahora una pregunta que tenía mi esposa está relacionada con algo que tuvimos una experiencia cuando nosotros fuimos católicos y a los 23 años recibimos a Jesús en nuestro corazón. Lo hicimos de verdad sinceramente, fue algo muy bueno, cambió nuestras vidas, aunque la gente de pronto creía que no era verdad, pero me acuerdo tanto tiempo que yo tenía un cambio en mi vida. Claro que sí. Sin embargo, después de tantos años, venimos a conocer otras como situaciones en donde todavía nos preguntamos, ¿es suficiente haber recibido a Jesús con una oración y decir, sí, te recibo en mi corazón, entras y ahora soy salvo? Yo sé que en ese momento Dios no quiere que juguemos con el pecado, pero ¿qué es realmente lo que recibimos y en qué nos convertimos en ese momento cuando hicimos esa oración? Porque con todo lo que hemos aprendido ahora vienen muchas preguntas. Sí. Una persona que está involucrada con las cosas de este mundo, perdida, sin Dios, sin salvación, en sus vicios y cosas, en la tristeza, en la angustia, una vez conociendo la mensaje del Evangelio, mismo de la manera sencilla que se predica por ahí, y su corazón se abre para esta palabra, verdaderamente hay ahí un mover de Dios de una manera muy fuerte, pero la persona en su manera sencilla de mirar las cosas recibe este mover de Hashem. Pero la palabra de Hashem no se resume a esto, y la salvación, vamos a decir así, la Geulah, la redención, no se resume apenas a una oración y una entrega de vida. Entonces, la entrega de vida seguirá por un deseo producido por el Espíritu de querer vivir más esta palabra. O sea, mismo no conociendo tan profundamente, que después de recibir a Yeshua como Mesías, nosotros sentimos el deseo de practicar la palabra, de vivir más. Entonces, sí, la gente no comprende mucho, pero quiere vivir. Pero lamentablemente hay una enseñanza equivocada por parte de otros liderazgos que enseña que no necesita más hacer nada. Pero un corazón arrepentido que realmente experimentó un cambio, desea vivir más profundamente, conocer más a Dios y vivir su palabra. O que para muchos es privado la verdad de la información de vivir los mandamientos de Hashem. Pero que es verdad que no es solamente esto. Una vez recibido a Yeshua y recibiendo este cambio en su vida, usted tiene que caminar en las mitzvot, en los mandamientos de Hashem, porque esta es la manera como se prueba de que usted está apegado a Hashem y está deseoso de hacer su voluntad.
Entonces, cuando hablamos de los mandamientos de Hashem, es una cosa diferente a los mandamientos de Jesús, porque siempre Jesús dijo, si tú me amas, sigue mis mandamientos. Entonces, el concepto de nosotros es que los de Jesús son más fáciles que los de Dios, los de Hashem. ¿Qué nos puede explicar de eso, Rabino? No hay ninguna contradicción con que Yeshua habla y con su padre. O sea, Yeshua no es el hijo rebelde, o sea, que quiere enseñar una cosa que su padre no enseñó o deshacer una cosa que su padre enseñó. Na realidad, cuando él dice mis mandamientos, o sea, es la misma lenguaje que Hashem utiliza y que él utiliza también, porque Yeshua no vivió nada contrario a los mandamientos de Hashem, pero por lo contrario, Yeshua habló siempre que o que ele hablaba, o que ele enseñaba, é todo o que Hashem habló e tudo que ele escuchó Hashem enseñar, ele enseñaba también. Entonces, sus mandamientos es el mismo que decir los mandamientos de Hashem. No enseñaba nada en contrario ao que Hashem ensinaba. Creo que hemos aprendido muchas cosas buenas en un poquito tiempo. Si ustedes tienen más preguntas, por favor escríbanos en YouTube o en Facebook y estaremos haciendo unas buenas preguntas que el rabino satisfactoriamente va a contestar. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Shalom.